Antes de que avancemos un solo segundo en este relato, quiero que te detengas y te mires las manos. Pensá en la última vez que te sentiste indignado por una injusticia que viste en las noticias o en la calle. Probablemente pensaste, yo nunca permitiría algo así, o si yo hubiera estado ahí, habría hecho algo. Es una respuesta reconfortante, ¿no? Nos ayuda a dormir por las noches creyendo que nuestra brújula moral es de acero inoxidable. Pero déjame decirte algo que te va a incomodar. En 1971, 24 jóvenes con tus mismos valores, tus mismas dudas y tu misma educación entraron en un sótano de la Universidad de Stanford y, en menos de 144 horas, se convirtieron en cómplices de una carnicería psicológica. Bienvenidos al archivo donde la identidad humana se disuelve bajo la presión de un rol. Bienvenidos a la anatomía del experimento de la prisión de Stanford. Este archivo no trata solo sobre un estudio que salió mal en los años 70. Trata sobre la fragilidad de lo que llamamos carácter frente a la fuerza de lo que llamamos sistema. Vamos a desglosar la biografía de Philip Zimbardo, pero también la de aquellos que jugaron a ser dioses y víctimas, los detalles de las torturas que fueron omitidos en los libros de texto y la pregunta que te va a perseguir durante todo este 2026, ¿qué harías vos si el sistema te diera el uniforme, la vara y el permiso para ser cruel? Bajemos a las celdas de Jordan Hall, donde el aire se vuelve denso y la decencia es el primer recurso que se agota. El director de la Orquesta del Mal, Philip Zimbardo. Para entender el experimento, primero tenemos que entender a la mente que lo parió. Philip George Zimbardo nació en 1933 en el seno de una familia de inmigrantes sicilianos en el Bronx neoyorquino. Su infancia no fue fácil, vivió en un barrio donde la delincuencia era la norma y donde la línea entre ser un policía o ser un gángster dependía muchas veces de un golpe de suerte. Esta dualidad lo obsesionó. Zimbardo era un hombre carismático, inteligente y con una ambición académica feroz que lo llevó a doctorarse en Yale. Pero siempre arrastró esa sospecha, que cualquier persona, bajo las circunstancias adecuadas, podía cruzar la línea hacia el mal. En 1971, Zimbardo ya era profesor en Stanford. Tenía el apoyo de la Oficina de Investigación Naval, que buscaba formas de reducir la violencia en las prisiones de la Marina. Zimbardo no quería estudiar a criminales reales porque ellos ya estaban dañados. Él quería manzanas sanas. Publicó un anuncio en el periódico ofreciendo $15 diarios por participar en una simulación de prisión. De los 75 que respondieron, eligió a los 24 más estables emocionalmente. Chicos brillantes de clase media, muchos de ellos pacifistas contrarios a la guerra de Vietnam. Zimbardo estaba convencido de que su barril era lo suficientemente fuerte como para corromper a cualquiera, pero ni siquiera él previó que el primer corrupto sería él mismo. El perfil del verdugo, Ted Ashauman, alias John Wayne. Uno de los integrantes clave en esta tragedia fue Ted Ashauman. En su biografía previa al experimento, Esselman era un estudiante de teatro, un joven creativo, amable y alejado de cualquier tipo de violencia. Fue asignado como guardia. Al principio, se sintió ridículo con el uniforme, pero rápidamente decidió interpretar un papel. Adoptó un acento sureño, inspirado en un personaje de la película La leyenda del indomable, y se convirtió en el guardia más sádico de la prisión. Esselman, a quien los prisioneros llamaron John Wayne, fue quien inventó los castigos más degradantes. Obligaba a los prisioneros a simular actos sexuales entre ellos, los privaba de comida y los mantenía despiertos toda la noche con recuentos absurdos. ¿Por qué lo hizo? Esselman dijo años después que quería ver cuánto podían aguantar antes de que los investigadores lo detuvieran. Pero aquí está lo aterrador, nadie lo detuvo. Sus compañeros guardias, que quizás no eran tan sádicos como él, se convirtieron en seguidores pasivos. Te pregunto a vos, si ves a un compañero de trabajo o a un jefe abusando de alguien, ¿te opondrías arriesgando tu puesto, o simplemente mirarías para otro lado pensando que no es tu problema? El silencio de los buenos es el motor que alimenta a los John Wayne del mundo.
La víctima símbolo, Douglas Corpy y el prisionero 819. En el otro lado de los barrotes estaba Douglas Corpy. Corpy era un estudiante de 22 años que solo quería el dinero para estudiar. Fue asignado como prisionero. En menos de 36 horas, Corpy sufrió un colapso nervioso real. Empezó a gritar, a llorar y a maldecir de una forma tan violenta que Zimbardo pensó que estaba fingiendo para que lo dejaran ir. Aquí es donde el experimento se vuelve un crimen. Zimbardo, actuando como el superintendente de la cárcel, le negó la salida a Corpy inicialmente. Lo trató como a un recluso que intentaba engañar al sistema. Solo cuando Corpy entró en un estado de histeria total, lo liberaron. Pero el daño simbólico estaba hecho. Los otros prisioneros, al ver que ni siquiera el colapso mental les garantizaba la libertad, se hundieron en una indefensión aprendida. Dejaron de ser individuos para ser números. El prisionero 819, otro joven llamado Stuart, fue obligado a escuchar cómo sus propios compañeros gritaban que él era un mal prisionero mientras él lloraba en una celda oscura. ¿Cuánto tiempo crees que aguantaría tu identidad antes de que empezaras a creer que sos el número que te asignaron? La cómplice silenciosa, Christina Maslach y el despertar de la ética. Hay una figura en esta historia que suele ser ignorada, pero que es la única heroína real, Christina Maslach. En 1971, Maslach acababa de terminar su doctorado y era la pareja sentimental de Zimbardo. Ella no formaba parte del equipo de investigación original. Cuando fue al sótano a ver cómo iba el estudio, se encontró con una escena dantesca, prisioneros con bolsas en la cabeza, encadenados, siendo humillados por guardias que reían. Maslach fue la única de entre más de 50 observadores externos que cuestionó la moralidad de lo que estaba pasando. «Es terrible lo que estás haciendo con estos chicos», le gritó a Zimbardo en el estacionamiento. Ese fue el momento en que Zimbardo, el científico brillante, se dio cuenta de que se había convertido en el monstruo que quería estudiar. Gracias a la presión ética de Maslach, el experimento se canceló al 6º día. Maslach luego se convertiría en una de las mayores expertas mundiales en el síndrome de burnout o agotamiento laboral. Ella entendió antes que nadie que el sistema puede quemar el alma humana hasta no dejar nada. ¿Tenés vos a alguien en tu vida que sea capaz de decirte la verdad cuando estás perdiendo el norte, o estás rodeado de gente que solo asiente? ¿El legado de la mentira fue todo un fraude? En los últimos años, nuevas investigaciones y grabaciones ocultas han sugerido algo todavía más inquietante, que el experimento fue, en parte, un guión dirigido. Se descubrió que Zimbardo y sus ayudantes alentaron activamente a los guardias a ser crueles. Les dieron ideas de castigos y les recordaron que los prisioneros no tenían derechos. Esto no quita valor al estudio, lo vuelve más oscuro. No demuestra que la gente sea mala por naturaleza, sino que la gente es capaz de hacer cualquier cosa si una figura de autoridad científica le dice que es por el bien de la investigación. Esto nos lleva a la venta honesta de este 2026. La obediencia a la autoridad es el filtro más peligroso de nuestra especie. Lo vimos en los regímenes totalitarios del siglo XX, lo vemos en los abusos corporativos y lo vemos hoy en cómo los algoritmos nos empujan a odiar al otro bando. Stanford no fue una cárcel de ladrillos, fue una cárcel de roles. Y esa cárcel se reconstruye cada vez que decidimos que nuestra lealtad a la institución es más importante que nuestra empatía por el individuo que tenemos enfrente. ¿Cómo está la cosa hoy en día? El experimento permanente. Hoy la situación es volátil porque las paredes del sótano de Stanford han desaparecido, pero la estructura sigue ahí. Vivimos en una sociedad de vigilancia constante donde nosotros mismos somos los guardias de los demás. Juzgamos, cancelamos y castigamos a través de pantallas, sin ver el rostro de la víctima, igual que los anteojos de espejo de Dada Schauman nos impedían ver los ojos de los prisioneros. En menos de un año, podrías enfrentarte a una situación donde tu grupo te pida que seas el verdugo de alguien. Quizás en tu trabajo,
quizás en tu círculo social. ¿Vas a ser el prisionero que acepta su número? ¿Vas a ser el guardia que disfruta del poder momentáneo? ¿O vas a tener la fuerza de Christina Maslach para detener el juego antes de que sea tarde? No hay conclusión cerrada porque el sótano de Stanford sigue abierto dentro de cada uno de nosotros. La libertad no es la ausencia de rejas, es la capacidad de negarse a ser el carcelero de otro. El archivo queda abierto porque el estudio de Zimbardo nunca terminó realmente, solo se mudó a la vida real. La próxima vez que te sientas tentado a usar el poder para humillar a alguien, recordá que vos también podrías estar en el otro lado de la moneda. La decencia humana es lo único que nos separa del abismo de Jordan Hall. ¿Qué harías vos en este momento? ¿Te pondrías el uniforme o elegirías ser humano? Nos vemos en el próximo archivo, si es que todavía sos dueño de tus propias decisiones.